antigüedad, las ciudades se defendían construyendo altos y anchos muros de piedra en su perímetro. Encima de esos muros colocaban torres, desde donde un centinela podía advertir el peligro, aun cuando éste estuviera lejos. Entenderán entonces que ser centinela en ese tiempo era un puesto de importancia, un puesto en donde el rey debía confiar mucho en sus centinelas. Es que la mayor parte del pueblo no trabajaba dentro de la muralla, trabajaban fuera, trabajaban en el campo. Imagina entonces, cuando el peligro se acercaba, el centinela tenía que sonar la alarma. El pueblo podía correr a protegerse tras el muro, cerrar las puertas y repeler los ataques del enemigo. Imaginen el resultado terrible si el centinela se descuidaba. Muchos podían morir, o peor aún, la ciudad completa sería tomada. Es esa la razón por la que usted habrá escuchado que en algunas culturas, si un centinela se dormía en su turno, esto tenía que pagarlo con su vida. Es que de él dependían muchas vidas. Estoy diciendo, si el vigía era fiel y el pueblo obediente a las advertencias de éste, las vidas podían salvarse. Si al contrario, si el vigía era descuidado y la gente pasaba por alto las advertencias de éste, la ciudad sería tomada y la gente moriría. Esta y otras razones más son los motivos por los que Dios llama a Ezequiel el atalaya. Si alguna vez usted encontró en algún libro, tratando de mostrar un poco más de elocuencia, el atalaya se refiere precisamente a Ezequiel, haciendo eco de lo que acabo de explicarles. Esa palabra es un vocablo árabe que al traducirlo al español es centinela, vigía. Hoy día estoy convencido que esa es otra manera en cómo debería llamarse a nosotros los cristianos. Debería llamarse a nosotros los atalaya. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Se buscan atalayas. Vayan hasta Ezequiel capítulo 33 y otros versos más que voy a irles recomendando. Empezamos con el verso 1. Capítulo 33, libro de Ezequiel. Si ya tiene la cita lista, mejor se pone de pie otro ratito más para mayor reverencia y para que no se me duerma. Capítulo 33, libro de Ezequiel. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Vino a mí palabra de Dios diciendo: Ezequiel, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra. Aquí empieza a dar las responsabilidades del atalaya. Yo voy a saltar hasta el verso 7, asumiendo que ustedes en casa leerán versículo por versículo. Verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Una vez más insiste en la responsabilidad. Verso 8. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
si tú no hablares para que se guarde, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Paréntesis, ustedes dirán, ¿por qué? Porque era su responsabilidad, era un puesto de confianza. El rey le colocó en esa torre. Su trabajo es gritar el peligro, quieran o no escucharlo los que están abajo. Él debía advertirlo. Verso 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte, y él no lo hace, él morirá, pero tú libraste tu vida. Un paréntesis más, recordarán que este capítulo es muy parecido al capítulo 3, cuando Dios llamó a Ezequiel. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces es repetitivo? Bueno, es que les he venido explicando que Ezequiel se divide en 3 partes. La primera parte es el juicio contra el pueblo de Dios. Dios instaló a Ezequiel como profeta, como atalaya a su pueblo. Ahora estamos empezando la última parte del libro. Esta es la época de restauración. Ahora, una vez más, Dios nombra a Ezequiel como atalaya, pero esta vez al pueblo que ya sufrió la desolación, porque Jerusalén para este momento ya ha sido conquistada. Bueno, vamos al versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Este es el propósito de un atalaya y desde luego de cualquier cristiano. Lo repito, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Y al final, verso 32, he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oremos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer y que seas tú, Señor, el que levantes hombres y mujeres con ese espíritu de atalayas y que puedan advertir el peligro, mencionando a aquellos cercanos a ellos tu mensaje de salvación, que puedan mencionar a sus hijos, a su pareja, a sus compañeros de trabajo, de estudio, y que el peligro sea advertido. Señor, te damos gracias, orando en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Se dice que al principio de la historia el término atalaya se ocupó para nombrar al ágil soldado de avanzada. Me refiero al que se acercaba al campo enemigo, que estudiaba al rival, incluso a veces se infiltraba. Todo esto para regresar y advertir los riesgos. Y quizá esa es la razón por la que el profeta contemporáneo Isaías, digo contemporáneo a Ezequiel, compara a los atalayas descuidados con un perro que no ladra o con un hombre que no puede permanecer despierto. No sé si usted alguna vez ha visto un perro que no ladra. Por hermoso que sea, por grande que sea, su trabajo es bueno para nada. No advierte el peligro.
Y lo mismo sucede con ese hombre que nunca puede permanecer despierto. Él no puede ocupar esa posición de atalaya. Su trabajo pondrá en riesgo a muchos. Bueno, ese es el primer asunto de nuestro estudio de hoy. Y si se va la luz y no puedo hablar más, o yo pierdo la voz, si aprendemos esto, buena parte del estudio ya la hemos alcanzado. ¿De qué estoy hablando? Los cristianos hemos sido instalados, llamados por nuestro Dios a un puesto de confianza y de mucha responsabilidad. Nosotros hemos sido llamados como atalayas. Debemos ser un perro que ladra, un hombre o una mujer despiertos y alertas para advertir el peligro. Nuestra posición es un puesto de honor. Es una posición en donde nuestro Dios nos ha confiado la responsabilidad de la vida de otros. Y si nosotros no asumimos nuestro rol, ellos correrán muchos riesgos. Lamentablemente hay muchos en la iglesia que creen que ser atalaya es una responsabilidad excluyente de nosotros los predicadores o de los que ocupan posiciones de liderazgo. Los cristianos creen muchos que con venir a la iglesia el día domingo, sentarse reverentes durante 90 minutos, la cuota religiosa ha sido cumplida y se excluyen de esta responsabilidad. Ahora les voy a preguntar de una forma muy práctica y sencilla. Por favor, respóndanme. ¿Acaso creen que las escuelas son las responsables de que nuestros hijos sean educados? Ellos son responsables de que aprendan ciencias, que aprendan un poco de historia, pero que aprendan educación, buenos modales y principios. Esa es mi responsabilidad como padre, ¿cierto? Bueno, de la misma forma ahora les tengo que preguntar a todos los que somos papás: ¿de quién cree que es la responsabilidad de ser un atalaya para sus hijos? Somos nosotros los padres, los responsables de que nuestros hijos sean advertidos. Dios nos dio el privilegio y es una posición de mucha confianza, y ellos probablemente, y digo los mayores, y por cualesquiera razones de nuestro pasado, no estén muy interesados en atendernos. Ellos ya están llevando su vida como ellos prefieren y creen que hacen las cosas bien. No importa. Dios está ilustrando a través de esto que nosotros tenemos la responsabilidad de perder la voz gritándoles que hay peligro, que deben ser advertidos de buscar al Señor. Ahora, yo voy a trasladar ese mismo ejemplo para 1, 2 o 3 ministerios. Esto va a ilustrar que el rol se extiende a todos. Entre otros ejemplos, pregunto: ¿cuál cree que es la labor del maestro de capilla infantil? Es esto, es ser un atalaya para esos niños. Es gritarles y advertirles sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que ellos puedan advertir el peligro y volverse a Dios. Esa es la responsabilidad de ustedes, los que están en mi Jesús. No nos interesa que esos niños aprendan a jugar fútbol o que sean buenos en ese deporte. No es importante eso para nosotros. Es importante que usted sea un atalaya para ellos. Es importante que durante la semana ellos recuerden que hubo alguien de mi Jesús que les gritó, les advirtió,
algo sobre su vida espiritual. Ese es punto de honor. Los que dirigen un equipo de adultos, ese es vuestro rol. Que ellos sean advertidos. Les pregunto, líderes, ¿por qué permiten que personas que no han venido a la iglesia o que vienen cuando el culto está por terminar, participen? Ellos no fueron advertidos. Ellos no han escuchado a ningún atalaya. Usted era el atalaya, pero usted perdió de vista su responsabilidad. De pronto se creyó futbolista, creyó que si tiempo hubiera tenido, usted habría terminado en la liga profesional y seguro habría llegado a dirigir la selección de este país. De todos modos, aquí cualquiera la dirige. No estamos haciendo eso. Estamos advirtiéndoles sobre la salvación de su vida. Y dije estos 2 o 3 ejemplos para que cada uno extienda su propia responsabilidad. Hay una seria, pero muy seria advertencia contra el atalaya descuidado. Eso lo vamos a ver en media semana. Hay incluso lamentos en donde Dios dice: ay de esos pastores que en lugar de pastorear se aprovechan del rebaño. Usted dirá: bueno, eso es nada más para ustedes los líderes religiosos. Diría yo que en primera instancia sí, pero eso no le excluye a usted de la responsabilidad. Hay algunas cosas que como atalayas nosotros debemos saber y que se amplían en este capítulo. Creo que Dios se las dijo a Ezequiel para que Ezequiel no se desanimara. Es que le advirtió: mira, la gente dirá que tú eres un cantor de amores. Habla tan bien, canta tan bien, que la gente de vez en cuando querrá escucharte, vendrán a oírte, pero no te frustres, no les importa lo que digas. Y no les importará la manera en que lo digas. Ellos no obedecerán tu advertencia, porque ellos son una casa rebelde. Sí, sé que usted dirá: ¿y entonces para qué hablo? Es que Dios no le está preguntando el resultado. Dios en esta vez le está recordando su trabajo, su advertencia. Y usted y yo como atalayas debemos tener eso en mente. Bueno, ¿qué cosas debemos tener en mente? Les dije que en los primeros 24 capítulos el mensaje era: sucederá. Esa era la advertencia. Jerusalén será conquistado. En los siguientes 7 u 8 capítulos, que es la segunda división, también sucederá, pero en ese caso era a las naciones vecinas. Ahora, desde este capítulo hasta terminar el libro ya sucedió. Todo lo que les grité ya ha sucedido. Bueno, y si ya sucedió, ¿para qué decirlo? Nomás la actitud de que el profeta viene y nos va a decir: se los dije, debieron escucharme, aquí tienen la consecuencia. No, no es ese el propósito. El propósito va mucho, pero mucho más allá. Ahora, antes de ir a la segunda cosa más importante de este estudio, Dios le advierte a Ezequiel: mira, este pueblo va a actuar con desfachatez. Cuando les digas, ya sucedió, porque habrán leído los que sí van verso a verso, que llegó alguien a dar las malas noticias que Jerusalén había caído. Ahora todo el pueblo que estaba exiliado en Babilonia sabían de que Jerusalén había dejado de existir.
Tristeza y dolor debió haber en sus corazones. Entonces, ellos debieron pensar, todo lo que Dios nos advirtió a través de ese profeta se cumplió. Deberíamos reflexionar, ir donde el profeta y preguntarle, porque se cumplió todo. Si tenemos alguna alternativa, alguna esperanza. No, saben que esto es con total desfachatez. Dijeron, Dios no es justo. Nos está castigando por el error de nuestros padres. Los caminos de Dios no son rectos. Usted piensa, pastor, ¿de dónde sacó eso? Lo leí hace un momento, pero algunos lo pasaron por alto. Miren de nuevo el capítulo 33, verso 17. Luego, 33, 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? Dios responde, el camino de ellos es el que no es recto. Ezequiel, ellos actuarán con desfachatez y de pronto vas a perder el ánimo de hablar. Tu contemporáneo, Jeremías, dio la parábola de los hijos buenos y los hijos malos, las dos estas. Les cuento la parábola. Seguro Ezequiel debió tener eso en su mente cuando estaba escribiendo esto. Dios les presentó dos cestas, higos buenos e higos malos. Entonces, los que se habían quedado en Jerusalén creyeron que ellos eran los higos buenos, porque se habían quedado en Jerusalén, y que los higos malos eran los que se habían ido exiliados a Babilonia. Jeremías les dice, ¿están bromeando? Los hijos malos son los que están en Jerusalén, llenos de altivez, creyendo que hacen cosas buenas cuando están viviendo en corrupción, injusticia, abusando de sus hijos, de su esposa, robando a la viuda. Ustedes son los hijos malos. Esa es la cesta que se ha corrompido. Los hijos buenos son los que han obedecido en el exilio, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, que ellos escucharon a los atalayas y dijeron, vuélvanse de sus malos caminos. Esos son los hijos buenos. Bueno, pero estos no lo entienden. Ellos con total desfachatez dicen, esto no es justo. Nosotros no deberíamos estar sufriendo todo esto. Dios les da una lista de sus pecados para decirles, ¿qué rectitud tienen? Bueno, me gustaría hablar a los que están viviendo en desenfreno y sin total temor de Dios. Pero esta vez creo que debo ocupar más tiempo para los atalayas, que creo hay muchos ahora aquí. Cuando usted tome la decisión de ser responsable en el rol que Dios le dio, ellos con total desfachatez van a decir cosas de usted y de su fe. Dirán cosas trilladas como, mire, si Dios existe, ¿por qué permite tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? Dirán cosas como, qué solvencia, especialmente los hijos. Toman esto como una especie de caballito de pelea. Nos dirán, ¿qué solvencia tenés para decirme qué hacer con mi vida si en tu vida hay tantas cosas que yo tengo que reprochar? Dirán todo lo que puedan para mostrar desfachatez. Dirán al líder espiritual, usted no es el mejor ejemplo, usted tiene tantas cosas que yo puedo mencionar. Dirán a aquel consejero matrimonial, ¿acaso su matrimonio es un ejemplo como para que yo quiera honrar a Dios en el matrimonio? Dirán todas las cosas que salen feas de su corazón y usted querrá no continuar. Dios dice, su trabajo
no es cosechar el éxito de sus advertencias. Su trabajo es gritar, punto. Si el que está en el campo es cuidadoso, escucha la advertencia y se protege tras el muro, bien por él. Pero si no, su trabajo igual era gritarlo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora. Nuestro trabajo es gritarlo. Me dirán, es frustrante. Sí, al final les mostraré que en el caso de Ezequiel incluso se burlarían de él. Pero antes de llegar hasta ahí, la parte más importante de este estudio está en el verso 11. Y yo diría, si tengo que buscar de los mejores versos de Ezequiel, que ya son muchos, este es uno de los mejores. 33:11 para memorizar. Aquí encuentran el propósito de la atalaya. Diles, vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué cosa? Que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El propósito de Dios no es castigar, sentarse en una silla y disfrutar mientras usted y yo sufrimos el castigo. El propósito de Dios se describe aquí. Por eso Él ha levantado atalayas. Por eso usted y yo deberíamos gritarle a otros sobre el mensaje. Porque el propósito de Dios es que nos volvamos. Para que esto suceda, para volvernos de nos, ¿saben? El vocablo original de volverse no es la palabra voltear, que también estaría bien usado. El vocablo correcto que se traduce del hebreo al español es arrepentirse. Está diciendo, arrepiéntanse de sus malos caminos. Entonces, el proceso de restauración tendrá sentido. Ahora, voy a darles un ejemplo del arrepentimiento versus el remordimiento que algunos traen a las iglesias. Creo que con este ejemplo es mucho más fácil entender la figura. Vino esa señora, empezó a congregarse y después de uno de los cultos pidió consejería. Al hablar, ella me compartió que su dolor más grande era la infidelidad de su esposo, que él se había ido con otra mujer y que ella necesitaba ayuda espiritual. En efecto, intentamos que encontrara ese consuelo espiritual, le hablamos del Señor, intenté ser un atalaya para ella. Le dije que debía tener esperanza en que Dios obraría un milagro. Yo no le dije que Dios obraría un milagro en su marido. Yo dije, Dios puede obrar un milagro. El tiempo pasó, ella empezó a ser un poco constante, bastante constante quizá. Incluso se involucró en uno u otro ministerio, sonreía un poco más, se bautizó y parecía que las cosas iban muy bien. Le perdí de vista, me di cuenta que no venía más. Meses más tarde, en un supermercado, la encontré. Le saludé y después, con cortesía, sin querer entrometerme, pero con cortesía, le dije, la hemos extrañado. Ay, no, me dijo, no me hable más de religión. Estoy harta de eso. Se veía enfado en ella. Yo pensé, ay, a saber qué chisme o qué cosa en la iglesia.
porque por supuesto hay mucho de eso aquí en los pasillos. Pero no se trataba de ningún chisme. Ella me dijo, mire, durante 3 o 4 meses luché albergando esperanzas. Resulta que al final de esos 4 meses me envió la demanda de divorcio, porque ya estaba viviendo con esa otra mujer y yo ya no podía hacer nada con ese divorcio. Estoy frustrada. Esto de la religión no sirve para nada. Usted me dijo, y ahora la vi enfadada conmigo, usted me dijo que Dios iba a obrar un milagro en mi marido. Yo sonreí. Ella más molesta, ¿por qué sonríe? Me dijo. Es que yo nunca le dije que Dios iba a obrar un milagro en su marido. Yo dije que Dios iba a obrar un milagro si usted era fiel en su corazón. Pero yo he sido fiel, dijo. No lo ha sido. Usted no tuvo nunca arrepentimiento por sus propios errores. Usted siempre creyó que usted era una víctima en todo este escenario y que Dios vendría a vindicar a la pobre víctima y que la pobre víctima encontraría todo lo que ella quería. Dios cambiaría a su mal esposo y lo tornaría en un ángel y se lo entregaría en una chonga de regalo. Aquí está. Y fueron felices para siempre. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que usted tiene pecados de los cuales usted también debe arrepentirse. No sé si es su matrimonio, no sé qué parte de su vida. Lo que Dios quería es que usted tuviera una relación con Él, no con su esposo. Usted nunca se volvió de sus malos caminos. Usted solo tuvo remordimiento porque su esposo la hizo sufrir. Y eso es lo que algunos de ustedes han traído a la iglesia. Remordimiento, pero no arrepentimiento. Pastor, deme el ejemplo de arrepentimiento. El mismo caso con una mujer distinta. Y no importa si fueron 4, 6 o 7 meses después. Al platicar con ella, le pregunté, ¿cómo está su esposo? No, pastor, gracias por la pregunta, ya no es mi esposo. Nos divorciamos. Él me puso la demanda y yo le dije, ay, lo lamento, pero lo lamento fue, lo confieso y me disculpo. Otra palabra de cortesía, yo no sabía si lamentarlo o no. Y yo dije, lo lamento. Ella sonrió, no lo lamente, me dijo. Yo no lo estoy lamentando. Yo estoy feliz que Dios me haya quitado esa carga. He vivido tanto tiempo esclavizada a ese hombre, me dijo. Ahora me siento libre de mis pecados, de los de él. Puedo saludarlo en la calle sin tener resentimiento. Mis hijos están creciendo espiritualmente igual que yo. Nunca tuve tanta paz como ahora, me dijo. Y estoy avergonzada por todo lo malo que yo hice y pidiéndole a Dios no repetirlo más y luchar. Es una mujer joven de la que les estoy hablando. Tanto que yo insistí y le dije, bueno, Dios va a restaurar. No se preocupe, me dijo. Yo no sé si Dios me quiere dar otro hombre o no y tampoco me hace falta. Dios es lo suficiente para mí ahora. Eso es arrepentimiento. Y qué bueno cuando el mensaje de la atalaya llega a ese tipo de personas y que Dios de vez en cuando nos deja saberlo. Pero la mayor parte de veces no vamos a saberlo. El propósito de un atalaya, ¿cuál es? Orar que Dios nos utilice para que las personas se vuelvan de sus malos caminos.
Debemos gritar y advertir el peligro, aún si no nos oyen. Que de hecho, eso es parte del ministerio de un atalaya. Cuando digo el ministerio, debo decir y preguntarles a ustedes, por lo que ya saben de la historia hasta hoy, pregunto, ¿piensan que Ezequiel tuvo éxito como atalaya, sí o no? ¿Ezequiel tuvo éxito? ¿Sí o no? ¿Es que están dormidos o no saben qué responder? ¿Perdón, hermana Milita? Gríteme, porfa. El pueblo no lo escuchó. Entonces, ¿tuvo éxito o no? No. ¿Alguien tiene otra opinión o la misma? ¿Todos? ¿Ezequiel no tuvo éxito? ¿Aquí? ¿El de hermana Evelyn? Bueno, este es el asunto. Ezequiel, por supuesto que tuvo éxito. Oiga, vio que la ciudad se quemó, su pueblo murió y los otros vivieron como esclavos. ¿Cómo se le ocurre a este predicador decir que Ezequiel tuvo éxito? Es que se nos olvidó cuál era la labor de Ezequiel. ¿Cuál era? Advertir. Exacto. Entonces tuvo éxito. Él cumplió su trabajo. Era responsabilidad del pueblo si quería escuchar o no. Este es el asunto para quienes de ustedes van a aceptar el desafío de ir y ser atalayas. Muchas veces usted no va a ver ningún resultado y se va a frustrar. Ahora yo puedo recordar bastante bien cuando en el seminario nos enseñaba aquel maestro que nos daba psicología pastoral. Nos decía, ustedes como pastores deben tener resistencia a la frustración. Yo siempre sonreía y decía, ¿y cómo quiere que uno haga eso? Si la psicología deportiva dice que no hay mejor ánimo para un deportista que ganar. Gane más gane, entonces hay más adrenalina. Y nos dice que pérdida tras pérdida debemos estar animados. Bueno, el Señor advierte que habrá muchas veces frustración. Y les quiero contar, son tantas las veces que yo me digo a mí mismo, a esta altura ya no las cuento. Y creo que hoy ya no lo digo, pero hace algunos años todavía lo hacía. Cada vez que me sentía frustrado por dar un poco más de mí hacia una persona o hacia una familia, dedicarles tiempo, cariño, invertir en ellos, pasarles trayendo de vez en cuando esto, lo otro. Incluso, voy a contar esto para animarles, no porque la derecha debe saber la izquierda. ¿Entendieron lo de la derecha a la izquierda? Ok. Yo no mucho, pero usted sí, así es que basta. 5, 8 años o más atrás, yo detesto comprar, bueno, nunca recuerdo haber comprado un saco. Todos los que tengo me los confeccionó, qué pena, se me olvidó, Mano Chepe. Él era sastre de alta costura y yo era su modelo. Entonces, ¿para qué iba a comprar eso? Cuando él falleció, entonces vino un hermano después de algunos meses o años y me dijo, pastor, yo siempre lo veo con los mismos 2 o 3 sacos, me dijo. Y yo sonreí, solo sostengo. No, me dijo, mire, a mí me da pena, pero a mí no. A mí sí, me dijo. Entonces aquí tiene este dinero,
cómprese uno, hombre, me dijo. Yo estaba avergonzado, pero feliz con el billete, desde luego. Yo sabía que él me tenía mucho cariño, que él lo estaba haciendo por un regalo. Y era una época de fiestas. Incluso me dijo, yo quiero ir con usted porque ya sé que no lo va a comprar. No, yo voy. Le dije, ese es un solo saco. Por supuesto, yo estaba pensando en lo que iba a hacer con ese dinero, no con el saco. En esos días yo estaba intentando ministrarle a una familia, hablarles del Señor, y yo creía que estaban creciendo y esto y lo otro. Y como era época de fiestas, y en esos días, ahora sé que lo hizo para eso. Mientras compartíamos, me dijo, es que fíjese que las graduaciones, y yo no he pagado la graduación de mi niño, y se puso a llorar el niño, y ay. Yo dije, esta era la razón del saco. Y recordaba el dinero en mi cartera, pero es un regalo del hermano, no puede ser. Y luchaba conmigo mismo, pero yo no voy a comprar el saco, decía, esto debo hacerlo. Fue la última vez que les vi. Y humanamente hablando, confieso, todavía me duele lo del saco. Y uno llega a la conclusión, les he puesto un trivial ejemplo por no ponerles otros. Uno llega a la conclusión, la gente no quiere nada, ¿para qué voy a seguirme esforzando? Ya basta. Y Dios me grita, ¿quién te dijo que vas a ver resultados? Tu trabajo es gritar y hacer todo lo que yo ponga en tu corazón. Punto. A veces incluso se burlarán de su trabajo. Mire el capítulo 33, versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Estarán de ti como pueblo mío, o sea, vendrán al culto. Oirán tus palabras. Sí, aquí están. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Termina el culto, pastor, qué sermonazo. Y dormido estaba, pero qué sermón, pastor. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Claro, esto no va con ustedes. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, canta bien. Nunca he cantado, pero aquí canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Encontrarán otros versos en donde dice que harán mofa de sus palabras. No se imaginan cuántas, bueno, no son muchas, pero las pocas que hablan y que se burlan y que se mofan, hablan tan fuerte que es suficiente para hacer daño. Después de que uno termina de predicar o trata de hacer alguna actividad evangelística o quiere poner orden en algo que cree el Señor nos dijo que debemos poner orden, empiezan a criticar, a poner en redes sociales groserías, malcriadezas, burlas, que no hacen o que dicen. Y uno se queda pensando, ¿de dónde esta gente se ha sacado que yo quiero meterme en sus vidas como para que ellos se burlen de lo que intento hacer? Está dicho. Su trabajo y el mío es hacerlo. Nuestra meta no es que sepamos Biblia, porque yo creo que esta mañana ustedes han aprendido dos cosas. Han aprendido que debemos ser atalayas. ¿Lo aprendieron? Han aprendido que no vamos a ver el resultado siempre. ¿Lo han aprendido?
Han aprendido además que lo que Dios quiere es que las personas se arrepientan. ¿Lo han aprendido? Bueno, no sirve de nada que lo aprendieran. ¿Cómo que no sirve de nada, pastor? No, lo que sirve de mucho es que lo obedezcamos. Y hay un montón de ustedes que no creo que lo hagan. Vinieron, como dice aquí, escucharon como si fuera un pueblo mío, dice Ezequiel, pero no pondrán por obra nada de esto. Dios le advierte a Ezequiel, su trabajo es estar alerta cuando otros duermen. Déjenlos que se duerman. De hecho, ahora va a ser más fácil para mí saber que algunos de ustedes están dormidos mientras yo predico. Antes, confieso, me frustraba y como para ventaja mía, me enseñaron a ver al horizonte cuando predico para no frustrarme. Ver al horizonte significa, yo no estoy viendo sus rostros, aunque ustedes crean que sí, mi vista está en perspectiva. Nos enseñan eso en homilética porque si de pronto me quedo viendo a los hermanos que están aquí, veo que uno está dormido, el otro roncando, el otro riendo y el otro viendo el reloj. Entonces el orador dice, ¿para qué sigo hablando? Vámonos todos. Entonces se nos enseña que no le prestemos atención. Pero de vez en cuando uno se da cuenta de la actitud de algunas personas que están dormidas con mala cara, que cruzan los brazos así, y ponen el celular, qué cosas. Ahora ya no, porque ahora Dios me ha gritado, si tu trabajo es gritar, ser un atalaya, sin importarte si ellos duermen. Y debes estar despierto mientras ellos duermen. Y ahora les puedo decir con mucho entusiasmo a los que están en las misiones, su trabajo es estar alerta, gritando allá, mientras aquí hay 1000 que duermen y que se levantan tarde. Ustedes domingos se van temprano a hacer su trabajo. Ahora les puedo decir con emoción a los que se van a cuidar las canchas todo el domingo en la tarde, o todos los que van de Mi Jesús a pasar el sol desde ahorita hasta las 2 de la tarde. Hay una cantidad aquí que se van a ir a dormir a sus casas mientras ustedes están alertas. No debe sorprenderles. Es un privilegio. El puesto de atalaya es un puesto de confianza. Usted y yo no hemos ocupado ese puesto porque seamos buenos, sino porque Dios fue bueno en darnos la oportunidad. Ahora cumplámosla con entusiasmo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por dejarnos ser atalaya. Y qué bueno, Señor, que ahora ya no sé si están dormidos, si me escucharon, si van a recibirte, si